Jacobo Greenberg decía que la relación entre la mente y el cerebro ha sido una de las cuestiones más enigmáticas dentro del estudio de la conciencia. Comentaba que, en nuestra experiencia cotidiana, hay una distinción clara entre lo que percibimos y aquello que constituye la realidad material. Es decir, entre nuestra percepción de una mesa y la mesa en sí misma. Explicaba que dejamos a los científicos la tarea de describir el mundo material, mientras que nosotros nos ocupamos de comprender nuestras propias experiencias subjetivas. Sin embargo, esta dualidad entre materia y mente ha sido un problema central en la ciencia. Para Greenberg, la mente no es otra cosa que la colección de nuestras experiencias, y el desafío radica en comprender cómo se relaciona con la realidad física. Afirmaba que muchas teorías han intentado resolver esta cuestión. Por ejemplo, aquellos que defienden el monismo neutral sostienen que la materia y la mente son simplemente dos maneras distintas de referirse a una misma esencia subyacente. En este sentido, lo que llamamos materia y lo que llamamos mente no serían entidades separadas, sino diferentes manifestaciones de una misma realidad. Greenberg reveló que, en sus investigaciones, propuso que la mente y el cerebro no son elementos opuestos, sino dos formas distintas de estructurar una misma sustancia neutra. Para ilustrarlo, ponía el ejemplo de una sinfonía. Una misma composición musical puede existir en distintas formas, ya sea en una partitura, en una grabación digital o en una interpretación en vivo. La sinfonía sigue siendo la misma, aunque adopte diferentes formas. Explicaba que, del mismo modo, la información es una estructura neutral que puede organizarse de diversas maneras, ya sea en un sistema biológico como el cerebro o en una computadora. Y es aquí donde la tecnología nos ofrece una nueva perspectiva. Señalaba que, gracias a la informática, hoy entendemos que la información puede medirse en términos de patrones y estructuras, más allá de la dicotomía entre materia y mente. Según Greenberg, en lugar de hablar de información en términos de encendido y apagado, como en la teoría de Shannon, en los sistemas biológicos la información se procesa de una manera más compleja, mediante patrones ondulatorios, como las funciones de Gabor. Este tipo de procesamiento, decía, podría ayudarnos a entender cómo el cerebro organiza nuestras experiencias y cómo la información fluye en nuestra conciencia. Para él, esta visión derribaba la idea de que mente y materia son irreconciliables. Decía que, si una computadora puede procesar información sin poseer una experiencia consciente, entonces la clave no está en la materia en sí, sino en cómo se organiza la información. Esto lo llevó a plantear una pregunta fundamental: ¿es posible que la conciencia sea una forma específica de organización de la información? Y aquí es donde surge uno de los grandes enigmas que, hasta hoy, continúan sin respuesta. Jacobo Greenberg comentaba que una de las formas más populares de abordar el problema del colapso de la función de onda ha sido la posibilidad de que el cerebro tenga un papel fundamental en este fenómeno. Es decir, si de alguna manera la mente pudiera ser responsable de inducir ese colapso. El eminente físico Eugene Wigner llegó a sugerir que este dilema podría resolverse integrando la conciencia dentro de la física. ¿Cuál era su argumento? En primer lugar, debemos entender el concepto de superposición lineal de funciones de onda. Este término técnico hace referencia a la coexistencia simultánea de distintos estados en un sistema cuántico. Para ilustrarlo, Wigner recurrió a la famosa paradoja del gato de Schrödinger. Imaginemos un gato dentro de una caja cerrada, acompañado de un dispositivo cuántico que, al recibir un fotón, tiene un 50% de probabilidad de liberar un veneno letal. Hasta que no observamos el interior de la caja, la mecánica cuántica nos dice que el gato se encuentra en una superposición de estados, vivo y muerto al mismo tiempo. Sin embargo, este planteamiento genera un dilema: ¿cómo es posible que algo esté simultáneamente en dos estados opuestos? Wigner, en un intento por humanizar el experimento, sugirió sustituir al gato por un amigo. Supongamos que ese amigo se encuentra en la caja y cuenta con un medio de comunicación, como un walkie-talkie. Si le preguntamos, ¿estás vivo?, su respuesta siempre sería sí, si es que hay respuesta. Si no la hay, podríamos inferir que está muerto.
Aquí es donde entra la conciencia como factor clave. Wigner argumentaba que la diferencia entre el gato y el amigo es precisamente la conciencia. Mientras que el amigo es plenamente consciente de su estado, el gato no lo es. Siguiendo este razonamiento, Wigner sugirió que tal vez sea la conciencia la que provoca el colapso de la función de onda. Greenberg reflexionaba sobre esta teoría, destacando que existen otros argumentos que respaldan la idea de que la conciencia desempeña un papel en la mecánica cuántica. Se basan en principios fundamentales como la ley de acción y reacción. Si nuestras intenciones pueden movilizar nuestro propio cuerpo, si podemos levantar un brazo simplemente con el pensamiento, ¿por qué no considerar la posibilidad de que la mente también pueda influir en la materia de formas aún más profundas? Sin embargo, Greenberg advertía que este tipo de explicaciones pueden ser peligrosas si se presentan como verdades absolutas. Recordaba una conferencia del neurofisiólogo Jack Eccles en Praga, en la que se discutía cómo los procesos neuronales generan actividad en el cerebro antes de que seamos conscientes de nuestra intención de actuar. La gran incógnita es, ¿cómo se conecta esa intencionalidad con un proceso físico en el cerebro? Algunos, como Eccles, planteaban que la intencionalidad podría alterar la probabilidad de que una sinapsis se dispare, funcionando de manera análoga a una función de onda en mecánica cuántica. Pero para Greenberg, esta línea de pensamiento era riesgosa. Sostener que la mecánica cuántica opera dentro del cerebro de esta manera es problemático, ya que la mayoría de los físicos rechazan la idea de que la conciencia sea responsable del colapso de la función de onda. Existen muchas otras maneras de explicar este fenómeno sin recurrir a la conciencia. En definitiva, Greenberg se mostraba escéptico ante este tipo de interpretaciones. Aunque reconocía el atractivo de la idea, consideraba que aplicar la mecánica cuántica a la conciencia sin suficiente evidencia podía ser un atajo peligroso. A pesar de ello, su interés por la naturaleza de la mente y la realidad lo llevó a explorar estas cuestiones con una profundidad inusual. Inspirándose en el trabajo de David Bohm y en su propia investigación sobre la percepción y la conciencia. Jacobo Greenberg explicaba que, junto a David Bohm, comenzó a analizar la mecánica cuántica desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de verla como una simple herramienta matemática para describir la realidad, la interpretaron como un sistema profundo que revelaba aspectos fundamentales sobre la estructura misma del universo y la conciencia. Greenberg relataba que, al estudiar los trabajos de Bohm, se dio cuenta de que la mecánica cuántica no debía limitarse a su interpretación convencional, sino que ofrecía una forma alternativa de entender la relación entre la mente y la materia. Bohm hablaba del orden implicado, una idea revolucionaria que sugería que la realidad no es fija ni separada en partes, sino que todo está interconectado a un nivel más profundo. Según esta visión, lo que percibimos como sólido y definido es solo una manifestación de un orden más sutil, donde la conciencia juega un papel esencial. Greenberg sugería que, en lugar de pensar en la materia como algo independiente de la mente, deberíamos considerar que ambas emergen de un mismo principio unificador. Este enfoque lo llevó a cuestionar muchas de las interpretaciones tradicionales de la mecánica cuántica. ¿Era posible que la conciencia no solo observara la realidad, sino que también la moldeara activamente? Greenberg recordaba que muchos físicos rechazaban la idea de que la mente pudiera colapsar la función de onda, pero, al mismo tiempo, no podían ofrecer una explicación convincente de por qué la observación afectaba el comportamiento de las partículas. Para él, la clave no era solo la observación en sí, sino la intencionalidad detrás de ella. El investigador señalaba que, si la conciencia tiene un impacto real sobre la materia, entonces el cerebro no es solo un receptor pasivo de información, sino un agente activo que interactúa con la realidad en niveles que aún no comprendemos del todo. Esta idea, aunque controversial, ofrecía un puente entre la física cuántica y la neurociencia, una conexión que pocos se atrevían a explorar. Greenberg continuaba su análisis reflexionando sobre cómo la ciencia moderna, al enfocarse exclusivamente en lo medible y cuantificable, dejaba de lado aspectos cruciales de la experiencia humana.
Para él, la conciencia era el gran misterio no resuelto, un enigma que merecía ser investigado con la misma rigurosidad que cualquier fenómeno físico. Jacobo Greenberg señalaba que su interés por la visión de David Bohm lo llevó a cuestionar aún más la relación entre la conciencia y la realidad. Bohm sugería que lo que percibimos como el mundo externo no es más que una proyección de un orden más profundo, un orden implicado del cual emerge la experiencia que llamamos realidad. Para Greenberg, esta idea tenía profundas implicaciones. Si todo en el universo está interconectado en un nivel sutil, entonces la conciencia no solo forma parte del cosmos, sino que podría ser un elemento clave en su funcionamiento. Desde esta perspectiva, la función de onda no colapsaría solo por la observación en sí, sino por la intencionalidad y la atención de un observador consciente. Sin embargo, reconocía que esta postura era polémica dentro de la comunidad científica. La mayoría de los físicos mantenían que el colapso de la función de onda podía explicarse sin necesidad de recurrir a la conciencia. A pesar de ello, Greenberg insistía en que la evidencia sugería lo contrario. Mencionaba que, en diversos experimentos, la actividad cerebral parecía anticiparse a ciertos eventos, como si la mente estuviera interactuando con la realidad de una forma aún desconocida para la ciencia. En este punto, traía a colación las ideas de neurocientíficos como Jack Eccles, quien intentó encontrar un vínculo entre la intención y la actividad neuronal. Eccles proponía que los procesos mentales podían influir en la sinapsis y que la conciencia actuaba de alguna manera sobre los mecanismos físicos del cerebro. Greenberg advertía que este tipo de planteamientos, aunque fascinantes, debían abordarse con precaución. Afirmaba que muchos investigadores caían en la trampa de interpretar la mecánica cuántica de manera superficial, extrayendo conclusiones sin una base sólida. Para él, la verdadera tarea no era buscar respuestas fáciles, sino profundizar en la relación entre la mente y la materia con rigor y apertura. En sus estudios, Greenberg exploró la posibilidad de que el cerebro operara bajo principios similares a los de la mecánica cuántica, sugiriendo que los estados de conciencia podrían estar vinculados a patrones de coherencia cuántica en la actividad neuronal. No obstante, enfatizaba que aún faltaba mucho por investigar antes de poder afirmar con certeza cómo ocurría este proceso. Greenberg veía la mecánica cuántica no solo como una herramienta matemática, sino como un camino hacia una comprensión más profunda de la conciencia. Su trabajo no buscaba imponer una única verdad, sino abrir nuevas preguntas que desafiaban los límites del conocimiento científico tradicional. Jacobo Greenberg explicaba que el concepto de orden implicado es algo con lo que estamos más familiarizados de lo que creemos. Para ilustrarlo, ponía como ejemplo el funcionamiento de un televisor. Cuando encendemos la televisión, lo que observamos en la pantalla no es más que la manifestación de una señal que ha sido previamente codificada. Es decir, la imagen que vemos es el resultado de un proceso que traduce información oculta en un patrón visible. Greenberg señalaba que esa señal no es la imagen en sí misma, sino que contiene la información de la imagen en un estado latente, implícito. Y es sólo cuando interactúa con los elementos electrónicos de la pantalla que se vuelve perceptible. Pero, si esos elementos fallan o se descomponen, lo único que aparecería en la pantalla sería una distorsión sin forma. En otras palabras, lo que observamos es la manifestación del primer orden implicado. Sin embargo, Greenberg proponía que existe un segundo orden implicado, que se asemejaría a una computadora capaz de controlar lo que sucede en el sistema. Daba como ejemplo las máquinas recreativas en las que los jugadores insertan monedas para manejar un automóvil en un videojuego. En este caso, la computadora opera en un nivel más profundo que la señal de la pantalla, pero sigue influyendo directamente en lo que se proyecta. Pero esto no termina ahí. El investigador sugería que existe aún un tercer orden implicado, el ser humano. En este modelo de realidad virtual, el individuo es quien manipula los niveles anteriores, estableciendo una jerarquía en la que cada nivel superior afecta y condiciona al inferior. Esta estructura, según Greenberg, no es solo una representación del mundo digital, sino que también es un reflejo de lo que ocurre dentro del cerebro.
En este punto, Greenberg traía a colación un fragmento del libro Ciencia y Creatividad de David Bohm, en el que se menciona que la conciencia siempre tiene un aspecto material que, en principio, podría estudiarse científicamente. Bohm sostenía que, en la naturaleza, existen dos niveles fundamentales, el nivel mecánico-científico, en el que las partículas se mueven dentro del espacio, y el nivel organizativo, asociado al potencial cuántico. Desde la perspectiva de Greenberg, esta idea podía extrapolarse al modelo de los órdenes implicados. El primer orden representaría la manifestación más evidente de la realidad, regulada por un segundo orden que la organiza y la estructura. Sin embargo, advertía que, sin importar cuánto avance la ciencia, siempre habrá aspectos de la realidad que escapen a nuestra comprensión. Bohm denominaba a este aspecto elusivo como el lado mental. Greenberg lo interpretaba como la clave para entender la conciencia, un fenómeno que no puede reducirse únicamente a procesos materiales ni dividirse tajantemente entre mente y materia. En su opinión, la interconexión entre estos elementos es lo que permite ir más allá de los enfoques tradicionales, que separan la mente del mundo físico o que, por el contrario, reducen la conciencia a un simple proceso cerebral. Además, Greenberg señalaba que esta visión no se limitaba a los seres vivos, sino que podía extenderse incluso a la materia inanimada. Afirmaba que en los niveles más profundos de la realidad, la raíz de lo manifiesto surge de lo implicado y lo generativo, dando lugar a toda forma de existencia. En este sentido, explicaba que hasta los sistemas más básicos del universo parecen poseer un aspecto mental, aunque esto no significa que la conciencia pueda atribuirse a partículas subatómicas de manera directa. Según su interpretación, la conciencia emerge en niveles mucho más profundos dentro del orden generativo, interactuando con las estructuras de la realidad de formas que la ciencia apenas comienza a comprender. Greenberg reflexionaba que lo que él intentaba hacer era, en esencia, captar la esencia de las ideas de Bohm sobre la relación entre mente y materia. Aunque sus perspectivas se habían desarrollado en paralelo desde la década de 1960, admitía que con el tiempo sus enfoques se habían acercado bastante. Sin embargo, se preguntaba hasta qué punto era posible conciliar el punto de vista materialista con un modelo más estructuralista de la conciencia. Argumentaba que, desde una perspectiva materialista, la mente se concibe como un fenómeno derivado de la actividad cerebral, lo que plantea problemas a la hora de explicar cómo ciertos procesos mentales pueden influir en el mundo físico. Por otro lado, indicaba que el enfoque estructuralista sugiere que la conciencia debe analizarse con el mismo nivel de profundidad que los procesos materiales del cerebro. En este contexto, mencionaba los trabajos de Denis Gabor, quien aplicó conceptos de la teoría cuántica a la comunicación y al procesamiento de señales. Greenberg veía en estos estudios una posible clave para entender cómo la información cuántica influye en el cerebro. Se preguntaba si la mente funcionaba de manera similar a un lenguaje de máquina, en el que la información se estructura a través de patrones específicos que emergen de procesos físicos y mentales interconectados. Hasta aquí hemos explorado algunos de los conceptos fundamentales de Jacobo Greenberg en torno a la conciencia y su relación con los órdenes implicados. Si aceptamos que la realidad se estructura en diferentes órdenes implicados, entonces lo que llamamos materia podría ser simplemente una manifestación de una información aún más profunda. Bohm sugería que la materia misma tenía un aspecto mental, es decir, que no hay una separación radical entre lo físico y lo consciente, sino un entrelazamiento constante entre ambos. Esto nos lleva a una cuestión aún más inquietante: si la conciencia no es exclusiva del ser humano, si está presente en todos los niveles de la existencia, entonces, ¿qué es realmente la mente? Jacobo Greenberg se apoyaba en la neurofisiología para responder. Sabemos que la actividad neuronal está organizada en patrones dinámicos, que ciertas conexiones sinápticas generan experiencias subjetivas y que las ondas cerebrales reflejan estados de conciencia. Pero esta explicación, aunque válida, sigue sin responder a la pregunta esencial: ¿por qué sentimos? ¿Por qué experimentamos la realidad en primera persona? Aquí es donde entra en juego la teoría sintérgica de Greenberg.
Según su hipótesis, la conciencia no es solo un producto del cerebro, sino una interacción entre la estructura neuronal y un campo de información preexistente, una especie de entramado invisible que da forma a la experiencia. En este modelo, la mente no es un fenómeno aislado dentro del cerebro, sino una propiedad emergente de la relación entre el organismo y el universo. La percepción, entonces, no es simplemente la recepción de estímulos externos, sino un proceso de sintonización con una realidad más amplia. Este enfoque nos lleva a reconsiderar la naturaleza del espacio y el tiempo. Si la mente es una manifestación de un campo más profundo, entonces podría no estar confinada al cerebro. Esto explicaría ciertos fenómenos difíciles de abordar desde la ciencia convencional, como la percepción extrasensorial, las experiencias cercanas a la muerte o la telepatía. Jacobo Greenberg se preguntaba si, en el fondo, lo que llamamos realidad no es más que una construcción de nuestra conciencia, una interpretación parcial de un todo mucho más vasto. Y si esto es cierto, entonces la clave para comprender la naturaleza de la existencia no está en la materia por sí sola, sino en la forma en que la mente interactúa con ella. La realidad no es algo que simplemente observamos. Es algo que co-creamos en cada instante. La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg propone una visión radicalmente diferente de lo que entendemos por conciencia. Según Greenberg, la conciencia no es un simple subproducto de la actividad neuronal en el cerebro, sino que emerge de la interacción entre la estructura neuronal y un campo de información preexistente. Un campo invisible que influye y da forma a nuestra experiencia. Este campo, al que él se refería como campo sintérgico, no solo organiza la información sensorial, sino que también conecta al individuo con una realidad mucho más vasta, un tejido de información que trasciende lo físico. Esta perspectiva desafía la visión tradicional de que la mente reside únicamente dentro de los límites del cerebro. En cambio, Greenberg sugiere que la mente está constantemente en sintonía con este campo más profundo, y que nuestra percepción no es solo la recepción pasiva de estímulos externos, sino un proceso activo de interacción con ese campo. La realidad, por tanto, no es algo que simplemente observamos, sino algo que co-creamos en cada momento. Es como si nuestra conciencia fuera una especie de radio que sintoniza las diferentes frecuencias de la realidad, dándonos acceso a diferentes aspectos del todo. Este enfoque abre la puerta a fenómenos que la ciencia convencional aún no ha podido explicar completamente, como la percepción extrasensorial, las experiencias cercanas a la muerte o incluso la telepatía. Si la mente no está confinada al cerebro, si forma parte de una red más amplia de interacción con el universo, entonces tal vez esos fenómenos no son tan inusuales como parecen, sino manifestaciones de la mente en contacto con otras capas de la realidad. Además, esta concepción pone en cuestión lo que entendemos por espacio y tiempo. Si nuestra mente no está limitada a lo físico, si está inmersa en un campo que atraviesa la materia y la conecta con la totalidad, entonces el espacio y el tiempo como los concebimos pueden ser solo una forma parcial de interpretar lo que realmente está sucediendo. La distancia y la temporalidad, entonces, podrían ser construcciones de nuestra conciencia, y lo que llamamos realidad sería solo una interpretación de una experiencia mucho más compleja y vasta. La visión de Greenberg nos invita a reconsiderar nuestra relación con la realidad, a pensar en ella no como un ente externo que simplemente existe, sino como un campo de posibilidades en el que nuestra conciencia juega un papel fundamental en la creación de la experiencia que vivimos. La teoría sintérgica, por lo tanto, no solo redefine la conciencia, sino también nuestra conexión con el mundo y con el universo. Este modelo de la mente y la realidad pone en el centro de la discusión una idea provocadora: la realidad es una construcción continua, una co-creación en la que la conciencia, en su interacción con el campo de información, da forma a lo que experimentamos como el mundo. En este proceso, no somos solo observadores pasivos, sino participantes activos en la creación del universo tal y como lo conocemos. Jacobo Greenberg reflexionaba sobre un aspecto fundamental de la percepción humana, la tendencia a percibir ciertos fenómenos, incluso aquellos más cercanos a nosotros, como objetos fijos y permanentes.
Este proceso, según él, es uno de los más difíciles de percibir. Un ejemplo claro es la sensación de nuestra propia identidad, esa sensación de existencia que a menudo interpretamos como un objeto concreto, algo fijo, en lugar de reconocerlo como lo que realmente es. Un proceso continuo y dinámico. La dificultad de darnos cuenta de ello radica en que esa sensación de existencia es la que nos acompaña más de cerca, a lo largo de todo nuestro ser. La idea de que nuestra identidad es algo permanente es tan fuerte que resulta difícil cuestionarla. Sin embargo, si nos permitimos mirar más allá de nuestra percepción habitual, podemos ver que lo que consideramos como yo es en realidad un proceso constante de transformación. Greenberg planteaba que, si llegáramos a darnos cuenta de esto, las repercusiones serían profundas. El sistema perceptual, al comprender que todo es un proceso, comenzaría a entender que no existen objetos fijos, ni siquiera nuestra propia identidad. Este proceso de cosificación, la tendencia a tratar los procesos como objetos, es un fenómeno tan arraigado que hasta la percepción de nuestra identidad se ve distorsionada, tratándola como algo fijo y separado de lo demás. Para ilustrar este concepto, Greenberg presentaba un experimento fascinante, donde el proceso de cosificación es más evidente. Utilizando un dispositivo especializado para registrar la actividad electroencefalográfica de un sujeto, era posible observar cómo el cerebro refleja este patrón de pensamientos y percepciones. Cada punto blanco en el gráfico representaba una medida electrofisiológica en la corteza cerebral, lo que permitía estudiar la actividad del cerebro en diferentes momentos. Greenberg no profundizó en estudios específicos de comunicación, sino que centró su atención en los procesos internos de la mente. Con un equipo especializado, era posible calcular lo que se conoce como topogramas, que son representaciones bidimensionales de la actividad eléctrica cerebral en un momento dado. En un experimento típico, el sujeto se encontraba relajado, con los ojos cerrados, sin ninguna estimulación externa, simplemente permitiendo que su mente se relajara y pensara libremente. Los topogramas de su actividad cerebral se registraban en intervalos muy cortos, de aproximadamente 900 milisegundos entre cada uno, lo que permitía observar las variaciones en la actividad cerebral en tiempo real. Lo que se observaba era una secuencia de cambios continuos en los patrones eléctricos del cerebro. A pesar de que los cambios parecían graduales, había momentos en los que ciertos patrones de actividad se mantenían constantes a lo largo del tiempo. Este fenómeno, observado a través de los topogramas, sugiere que el cerebro crea coherencia dentro de la actividad que, a simple vista, parece estar cambiando constantemente. Greenberg argumentaba que esta coherencia que se mantiene a través de los cambios, aunque no es estática, se interpreta erróneamente como un objeto, una cosa que está ocurriendo. Si observamos estos patrones con más detalle, Greenberg sugería que probablemente estos cambios se podrían interpretar como pensamientos. El cerebro, cuando se enfrenta a un patrón coherente, tiende a categorizarlo, dándole un nombre o una interpretación concreta, cuando en realidad lo que está sucediendo es solo un proceso continuo y cambiante. Los intentos por estudiar estos patrones han revelado que, durante ciertos cambios, hay una cierta constancia en la dirección de la actividad cerebral, lo que podría asociarse a la formación de pensamientos. Algunos investigadores han intentado asociar estos patrones de actividad con la presencia de dipolos o vectores que representan el campo eléctrico en un momento específico. Sin embargo, Greenberg también señalaba que este enfoque es limitado. Si bien la tecnología nos permite registrar la actividad cerebral, las implicaciones de estos registros van mucho más allá de simplemente identificar patrones. Los estudios sugieren que, aunque los patrones de actividad en el cerebro parecen invariables a lo largo del tiempo, son específicos de cada individuo. Cada persona tiene su propio bioma cerebral, y este patrón invariante podría estar relacionado con la sensación de yo, una sensación que también es, en última instancia, un proceso continuo. Al registrar la actividad cerebral de varios sujetos en diferentes momentos, Greenberg observaba que, a pesar de las diferencias entre individuos, existía un patrón único y constante en cada uno. Estos patrones, aunque similares en su invariabilidad, eran completamente distintos de un sujeto a otro.
Este hallazgo sugiere que la sensación de yo, esa identidad que tantas veces tomamos por fija, también es un proceso único para cada persona, sujeto a variaciones y transformaciones constantes. Lo que Greenberg nos invita a reflexionar, es que todo lo que percibimos como fijo o concreto, incluida nuestra propia identidad, en realidad es solo un proceso. Un proceso que cambia, evoluciona y se transforma constantemente. Sin embargo, al ser tan familiar y cercano, lo percibimos como un objeto inmutable, cuando en realidad es simplemente un reflejo de nuestra capacidad para adaptarnos y evolucionar dentro de un flujo continuo. Este concepto desafía nuestra visión tradicional de la realidad y nos invita a cuestionar lo que consideramos estable y permanente, abriendo una puerta hacia una comprensión más profunda y dinámica de la conciencia y la identidad. En su reflexión, Greenberg señaló que, cuando observamos la actividad cerebral, nos encontramos con un patrón muy interesante que puede confundirse con un objeto estático. Nos lleva a pensar que es un proceso permanente, pero, en realidad, lo que está sucediendo es un flujo continuo y transformador. Según él, nuestra tendencia a conceptualizar estos procesos como objetos, como algo que se mantiene fijo y constante, es una de las principales barreras para comprender la naturaleza de la mente y de nuestra percepción de la realidad. Con el uso de dispositivos electroencefalográficos, Greenberg exploró cómo, al registrar la actividad eléctrica del cerebro, se revelaba un panorama fascinante. Al analizar las secuencias de actividad cerebral en un sujeto relajado, se pudieron observar patrones recurrentes y consistentes a lo largo del tiempo. Estos patrones, que a simple vista podrían parecer inmutables, son en realidad parte de un proceso dinámico, en constante cambio. El análisis mostró que, en el cerebro, aunque se percibe un cierto orden y coherencia, lo que está ocurriendo es un flujo de energía y actividad que es, en esencia, inestable. Además, cuando los resultados se promediaron a lo largo del tiempo, como en el caso de un experimento que Greenberg mencionó, las imágenes obtenidas seguían mostrando un patrón inalterable. Esto indicaba que, a pesar de los cambios momentáneos en la actividad cerebral, existía una estructura subyacente que permanecía constante. Lo sorprendente de este hallazgo es que, cuando se realizaba el mismo experimento con diferentes sujetos, los patrones eran únicos para cada individuo, pero mantenían esta invariabilidad a lo largo del tiempo. Greenberg sugirió que estos patrones podrían estar relacionados con la sensación de yo, ese sentido de identidad que sentimos como algo fijo y constante. De acuerdo con sus observaciones, lo que percibimos como nuestra identidad es, en realidad, una ilusión que se construye a partir de un proceso continuo de cambio. Este proceso es el mismo que ocurre en nuestra actividad cerebral, donde el sentido de permanencia que asociamos con la identidad es solo una interpretación de una realidad mucho más fluida y cambiante. Al seguir profundizando en la naturaleza de estos patrones cerebrales, Greenberg apuntó que lo que hace nuestro sistema es intentar darle un nombre a estos patrones, interpretarlos como cosas, como objetos, para que podamos comprenderlos mejor. Este es un mecanismo adaptativo que nos permite manejar la complejidad de la información que recibimos, pero también es una trampa que nos impide ver la realidad tal como es. Un flujo continuo de procesos que no puede ser reducido a la simple forma de un objeto. A lo largo de su investigación, Greenberg se enfocó en cómo, al analizar la actividad cerebral con dispositivos avanzados, podíamos comenzar a comprender estos procesos de manera más clara. Sin embargo, también fue consciente de las limitaciones de este enfoque. Si bien los registros y los análisis detallados nos daban una visión más precisa de lo que ocurre en el cerebro, aún estábamos lidiando con una interpretación de la realidad que no podía capturar toda la complejidad de la experiencia humana. En sus palabras, Greenberg nos invitaba a cuestionar nuestra percepción de la realidad y de nosotros mismos. Nos proponía un desafío, salir de la ilusión de la permanencia, de vernos como objetos fijos, y abrazar la comprensión de que somos procesos, siempre en transformación, siempre en movimiento. Esto, a su juicio, es esencial para alcanzar una comprensión más profunda de la mente y de nuestra propia existencia.
Greenberg también abordó la importancia de entender cómo la mente procesa la información y construye nuestra percepción del mundo. Según él, la mente no es un simple receptor pasivo de estímulos, sino que está en constante interacción con ellos, dándoles forma, organizándolos y asignándoles significados. Este proceso no es fijo, sino que está sujeto a cambios dependiendo de nuestras experiencias, emociones y pensamientos. La identidad, por lo tanto, no es un ente sólido y permanente, sino una construcción mental que fluctúa y evoluciona. Uno de los puntos clave que Greenberg destacó en su investigación es la necesidad de comprender el cerebro y la mente no como entidades aisladas, sino como partes de un sistema dinámico mucho más grande. La mente está en constante intercambio con el cuerpo, el entorno y la cultura, creando un flujo continuo de información que, a su vez, influye en cómo experimentamos la realidad. Esta visión sistémica nos invita a ir más allá de las explicaciones simplistas y a mirar la mente como un proceso en constante adaptación. En una de sus conferencias, Greenberg presentó un experimento donde se mostró un registro de un sujeto en un estado de alta concentración. Este registro reflejó una zona de negatividad que se mantenía constante durante el proceso de concentración, lo que sugería que las características cerebrales de alta concentración pueden correlacionarse con ciertos patrones cerebrales específicos. Aunque no entendió completamente los significados de estos patrones, la correlación entre la concentración y la activación de ciertas áreas del cerebro se destacó como un hallazgo interesante que merecía más exploración. Cuando se le preguntó sobre el cambio de paradigma y su impacto en el cerebro, Greenberg ofreció una interpretación interesante. Cambiar un paradigma sería similar a aprender un nuevo idioma. En este caso, al pasar de un lenguaje a otro, nuestra forma de pensar cambia, ya que las palabras y conceptos tienen diferentes significados y asociaciones en distintos idiomas. Esta transformación no solo es lingüística, sino que implica una reconfiguración de nuestra percepción y comprensión del mundo. Greenberg reflexionó sobre la transformación que ocurre cuando modificamos nuestra concepción de la realidad. Para él, este cambio de paradigma no es simplemente una reestructuración cognitiva, es una experiencia profunda que afecta a nuestra conciencia. Como mencionó en una de sus entrevistas, cuando una persona atraviesa un cambio radical de perspectiva, su cerebro y su mente se reorganizan y, por lo tanto, no es solo un cambio de percepción, sino también una transformación fundamental en su forma de ser. Un cambio de paradigma es algo tan profundo como cambiar de idioma, un fenómeno mucho más significativo que simplemente cambiar palabras. Es como aprender a ver el mundo de una forma diferente, donde la manera de percibir y de entender lo que sucede a nuestro alrededor toma un giro radical. Como si, de repente, el idioma que hablábamos ya no fuera suficiente para expresar lo que estamos experimentando, y entonces tenemos que adaptarnos, encontrar nuevos términos, nuevas perspectivas. Greenberg también señalaba que este tipo de cambio no solo es cognitivo, sino que implica un reordenamiento profundo de nuestra percepción, de lo que entendemos como real. Esto sucede, según él, porque la realidad no es solo lo que está frente a nuestros ojos, más bien, es un complejo entramado de procesos que se entrelazan de maneras sutiles y que van más allá de lo material. Lo que el sujeto percibe como una cosa sólida, en realidad, no es más que una manifestación transitoria de un proceso continuo. Este proceso, que está más allá de la materialidad, es el núcleo de muchas de las dificultades humanas. El que el sujeto se identifique con las cosas, especialmente con la ilusión del yo como un objeto, genera un sinfín de conflictos internos. La percepción de uno mismo como una entidad estática es una de las fuentes de muchos de los sufrimientos que atravesamos. La creencia de que el yo es algo que se posee, algo que se debe preservar y proteger, nos lleva a temores, a tensiones internas, a una constante lucha por sostener lo que creemos que es nuestro. Y sin embargo, si nos diéramos cuenta de que no somos una cosa, sino un proceso, el tipo de identificación desaparecería. No habría necesidad de aferrarse a algo porque sabríamos que, como todo lo que nos rodea, estamos en constante cambio.
Greenberg subrayaba que esto no es solo un problema psicológico, sino una profunda cuestión filosófica que afecta nuestra interpretación de la realidad. Si pudiéramos liberarnos de la visión de la realidad como algo compuesto por objetos materiales, podría abrirse un nuevo panorama, uno donde lo que existe no sea una serie de cosas fijas, sino procesos en constante evolución, sin un principio ni un final definidos. En cuanto a la cuestión de la dualidad, Greenberg reflexionaba sobre cómo esa separación que vemos en el mundo material, entre materia y energía, entre partículas y ondas, entre lo que es tangible y lo que no lo es, solo existe como un producto de nuestra interpretación. Las partículas, los objetos, en última instancia, son procesos, y es solo nuestra manera de verlos la que los convierte en algo concreto, real, fijo. Pero esa dualidad que percibimos no tiene una base real, es una interpretación que nosotros mismos hemos impuesto. La complejidad de todo esto se hace aún más evidente cuando hablamos de los avances en la física cuántica y su relación con la conciencia. Greenberg se refería a este punto cuando afirmaba que, en el nivel cuántico, la noción de materia y conciencia se entrelazan de maneras que aún no comprendemos completamente. No es casual que las partículas cuánticas no se comporten de acuerdo a las leyes físicas tradicionales, sino que respondan a una lógica que desafía nuestras concepciones más básicas sobre lo que constituye la realidad. Y ahí radica el misterio, la conciencia no es un fenómeno aislado de la materia, sino que está imbricada en el mismo tejido de lo que entendemos por realidad, de lo que entendemos por existencia.